Juez Bosch, claro, es tremendo ver esto del aviso. 14 y 44, 2 y 44 eran ese día de la Dana. El mensaje del secretario de Emergencias era: los barrancos están a punto de colapsar, y la respuesta fue: Jope, por parte de la vicepresidenta, Jope, si necesitas algo nos dices, si necesitas algo nos dices. Esto llega además después de la polémica aquella que dijeron que Pedro Sánchez decían que había dicho, no, si necesitan ayuda que la pidan. Pues ahora se les vuelve en contra con este mensaje. Pero le pregunto, juez Bosch, con la información que tiene, ¿Mazón tiene motivos también para preocuparse, igual que decíamos con Ábalos? La jueza instructora de Catarroja lo que dice en sus resoluciones es que esas muertes eran evitables y que el aviso que se remitió a los teléfonos móviles fue tardío y además con un contenido incorrecto. Quiero subrayar que en el ámbito penal no se responde de manera objetiva únicamente por ocupar un cargo de consellera de emergencias o de presidente del gobierno autonómico, sino que hay que demostrar si los cargos autonómicos tenían toda la información, si podían haber evitado la catástrofe, y que a pesar de todo ello y que era previsible que ocurrieran todas esas enormes desgracias, no actuaron de manera eficiente, diligente y proporcionada. Y en este ámbito, el mando único, según la ley, lo ocupaba la consellera de emergencias, pero aunque el presidente del gobierno valenciano no ocupaba formalmente el mando único, si se acreditara hipotéticamente que él marcó instrucciones o dio órdenes o actuó en algún sentido sobre quien ocupaba el mando único, puede haber cooperado en las decisiones o en las omisiones que llevaron a las más de 200 muertes, porque está investigando por homicidio imprudente. Por esto, el primer punto muy relevante va a ser la declaración de la consellera co-investigada, y esta declaración será muy trascendente, porque en el momento en el que explique qué comunicaciones hubo con Mazón, porque el propio presidente de la Generalitat ha reconocido que esa tarde hubo conversaciones con la consellera. En la medida en que se explique todo esto, se tendrá una mayor perspectiva para analizar cómo continúa la causa y si en su caso se emita al Tribunal Superior una exposición razonada para que impute a Mazón, porque Mazón, como sabemos, es aforado. Juez, simplemente una conclusión. Cuando ve que una persona cualquiera, con dos dedos de frente, que una vicepresidenta responde, Jope, si necesitas algo nos dices, después de que le digan los barrancos van a colapsar, esto es un dato a tener en cuenta en la investigación muy relevante, es decir, de que no se tomaron medidas, porque estamos hablando 14:44, la alerta se envía pasada las 8, ya cuando hay muertos. Yo, a partir de estos mensajes y de muchos otros datos que están llegando al juzgado de instrucción, lo que se constata es que había toneladas de información desde los ámbitos más diversos, desde el 112, los bomberos, los ayuntamientos, los propios mensajes internos de todo tipo de equipos de emergencia. Ahora esto se tendrá que analizar por el juzgado de instrucción para determinar si esa información comportaba necesariamente unas medidas mucho más eficaces que las que se adoptaran, y en el caso de que eso fuera cierto, se podía haber incurrido en la negligencia grave propia de los homicidios imprudentes. Pero creo que debemos dejar trabajar al propio juzgado instructor para que ordene todo ese material y adopte las resoluciones que sean pertinentes. Juntar en mesa, Estas novedades es el propio exsecretario de Emergencias del gobierno de Mazón el que ha aportado con un informe pericial mensajes de ese día de la Dana, mensajes donde consta que informó a las 14:44, dice, de que los barrancos estaban a punto de colapsar, barrancos como el del Pollo. La respuesta fue ese Jope, si necesitas algo nos dices. De la vicepresidenta, por cierto, no constan mensajes de Mazón. ¿Dónde estaría Mazón? El Ventorro, quién sabe, qué andaba comiendo, qué comería a esa hora, no se sabe, pero ojo, el tema es serio, hay cientos de muertos, pero claro, en conversaciones como estas. Los barrancos están a punto de colapsar. Jope, si necesitas algo nos dices. Y ojo, porque el Jope es de la vicepresidenta, Francisco Simón. Pues lo único que espero de esta gente es que dimita, deje la política y se vaya a su casa, que es lo único que tienen que hacer, porque detrás de su gestión hay muchas muertes. Esto no consiste en ser de izquierdas, de derechas, de arriba a abajo. Consiste en que han tenido una gestión imprudente, y espero que
dimitan, que se vayan a su casa y que yo creo que bastante tienen que tener en la cabeza porque saben que son responsables de más de 200 muertes. Esta que estamos viendo, Francisco, es la de Jopé. Es Camarero, es la vicepresidenta, que por cierto en más de una rueda de prensa ha hablado con bastante la de Jopé, sí, a los periodistas, es la de Jopé. Sí, una falta de vergüenza. Pero ojo, un segundo, por favor. Sí. Que igual que te he dicho esto, también quiero que asuman la responsabilidad que deben de tener desde el presidente del gobierno, la ministra de Defensa y los demás ministros, todo aquel que ha sido responsable por activa o por pasiva de que en España haya pasado esto en Valencia y de que a día de hoy no hayan llegado las ayudas a compañeros y amigos míos que viven allí, es una vergüenza que a todos nos tendría que hacer que se nos saltasen las lágrimas. Fernando. Pues estoy plenamente de acuerdo en la parte que se refiere a Mazón y a su gobierno. Yo creo que, aunque está en una fase inicial el procedimiento penal, yo creo que va quedando bastante claro que efectivamente no se hicieron caso de los avisos, que además hubo una negligencia al no convocar siquiera el día antes, como se suele hacer, el CECOPI, y el hecho de que Mazón haya mentido o haya dado diferentes versiones reiteradamente de dónde estaba en esas horas en las que es totalmente irresponsable que el presidente de una comunidad autónoma esté desaparecido en una comida que se prolongó tanto tiempo y que él mismo, según las pruebas que ha aportado, hasta las 8 y pico de la tarde no llegó al centro de control. Yo creo que solo con eso debería dimitir. No tengo esperanzas de que dimita, entre otras muchas cosas, porque si dimitiera de este cargo y del correspondiente escaño en la Asamblea, en el Parlamento valenciano, lo que ocurriría es que perdería su aforamiento y caería, digamos, en manos de esta jueza, que creo que tiene bastante bien apuntada la investigación. Yo creo, mientras siga esta investigación, creo que debemos abandonar toda esperanza de que él vaya a dimitir, precisamente porque utiliza esa institución como burladero de su negligencia. Pregunto, Fátima Iglesias, Ana Pardo de Vera y Mazón. ¿Dónde podría estar Mazón? Porque en esas conversaciones que se aportan no consta Mazón, no está en esos diálogos. Estaba en el Ventorro, estaba comiendo qué andaba comiendo, da igual donde estuviera. Ese es un misterio que yo espero que algún día se resuelva. Fíjate, solamente por dignidad de todas las familias que han perdido a alguien en la Dana. Yo no me puedo poner en el lugar de alguien que haya perdido a un ser querido y esté viendo cada día noticias como esa. Me parece absolutamente insoportable por empatía. Ahora, también tengo que pensar una cosa. Cuando falta el presidente de una gran empresa o el presidente de una comunidad o el presidente de un gobierno, tiene que confiar en un equipo que sea competente, y ese equipo era un absoluto desastre. Yo quiero pensar que todas esas muertes se produjeron porque falló Mazón, evidentemente el primero, que además ha mentido a todo el mundo, porque falló su equipo y porque fallaron muchas instituciones detrás de la comunidad autónoma y del gobierno. Fue un cúmulo de errores que nos llevó o que nos ha llevado a ese desastre que espero que algún día no se repita. Estoy de acuerdo con el cúmulo de errores, pero lo que está claro es que Mazón desapareció aproximadamente desde las 3 de la tarde hasta las 20:28, que cifra esa foto, que también tiene varios peritajes que no coinciden con la realidad. Aquí nos ha dicho un dato relevante, y es el juez. El mando estaba en manos de Mazón, el mando único, quiere decir, del gobierno de Mazón. Eso lo ha dicho el juez. Pero vamos a ver, es la dirección política en un momento de una catástrofe inédita, donde hay 227 muertos, un desaparecido y además miles y miles de damnificados y damnificadas. Quiero decir, no hay palabras. Pero ¿sabes lo peor de todo? Si supiéramos dónde estaba Mazón, qué hacía, si contestó a las llamadas de su consejera, si contestó a las llamadas de Feijóo, que dijo que lo tuvo en comunicación todo el tiempo, iría muchísimo más rápido la causa del juzgado. Muchísimo más rápido, estoy segurísima. Me vais a permitir porque...